Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Estamos iniciando nuestro primer día, Día de Muertos, Día de los niños chiquitos, de todos aquellos angelitos que nos pues dejaron y se han marchado con Papá Dios. Por supuesto que sí, estamos arrancando este 1 de noviembre de este año 2022. Es un gusto poder saludarlos a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip y muchísimas gracias por ser parte de este contenido. Si ustedes gustan, suscríbanse por favor a nuestro canal y también regálenos un like. Acuérdense también dejar un comentario, eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Como podrán darse cuenta, hoy, 1 de noviembre de este 2022, nos encontramos en uno de los cementerios de la Ciudad de México, en donde, bueno, muchas familias, muchas, vienen en estas fechas no solamente a adornar las tumbas de sus seres queridos, además vienen a pasar ratos con ellos, vienen a estar, a platicar, muchas veces traen música, vienen a adornar las tumbas y de verdad es una fiesta en toda la extensión de la palabra para la gente que logra venir aquí, aunque cuando hablamos de muertes y sobre todo de pequeñitos es muy triste, mucho, mucho, muy triste, porque si bien la muerte de un ser querido adulto duele muchísimo, imagínense cuando estamos hablando de niños es algo peor. El día de hoy les voy a contar una historia bastante, bastante fuerte, 100% real y que tiene que ver justamente con esta fecha del 1 de noviembre de este 2022. Fíjense ustedes que en los años 80, allá en Estados Unidos, hubo una pequeñita, una niña actriz, tanto de doblaje como de cine, pero también una niña que se dedicaba a hacer comerciales. Una pequeñita que al día de hoy ya no vive. Al día de hoy, pues ya miren, se encuentra, pues obviamente descansando en paz y sus familiares seguramente al día de hoy la siguen recordando en estas fechas. Su nombre es una niñita llamada Judith Eva Barsi. Fíjense que ella nace en el año de 1978 allá en San Fernando, justamente en California. Ella nace precisamente en esta localidad. Fíjense que los papás de esta pequeñita eran dos personas húngaras, ambas, y cada uno de ellos tenían una vida por separado justamente allá en Hungría. De hecho, se conocieron en Estados Unidos y se conocieron en un restaurante de comida húngara. Así es como finalmente ellos pues se conocen. El nombre del papá era Joseph Barsi, y el nombre de su mamá era María Virovask. Eran los nombres de esta pequeñita, pero cada uno traía una historia bastante fuerte y bastante complicada que definitivamente marcaron el futuro no solamente de ellos, sino también de su familia. Fíjense que en el caso de Joseph, él traía desde pequeñito una historia bastante, bastante complicada. Él al día de hoy tendría 90 años, ya no vive, pero resulta que él nace allá en Hungría, en la zona industrial. Pues resulta que, fíjense, su padre nunca lo reconoció como hijo y fue algo que le causó mucho, mucho trauma a este pequeñito, pues prácticamente desde que era chiquillo. ¿Y por qué? Porque en aquellos años el ser hijo eh, sin tener padre no era bien visto por la sociedad, ¿no? Entonces eran los niños señalados y sobre todo las mamás. Entonces este niño Joseph empieza a crecer pues con un resentimiento no solamente hacia el papá por no haberlo reconocido, comienza a tener un resentimiento hacia su mamá porque la culpaba, decía mamá, es que tú no fuiste lo suficientemente mujer para detener a mi papá, para no permitirle que se fuera y para no hacer que yo creciera pues siendo un niño sin papá. Y siempre creció con ese rencor este muchacho. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento comienza a crecer en él un desprecio hacia todas las mujeres. No las bajaba de ser de lo peor, de lo peor. Él no tenía hermanas, entonces pues no era el clásico que decía, todas son tal, tal, menos mi mamá y mi hermana. No, porque no tenía hermanas y su mamá pues la tenía en un concepto bastante, bastante desagradable. Bueno, pues estando él tan mal, a los 19 años, Joseph decide irse de su casa. Él ya no se sintió a gusto y se va hacia Francia. Él llega a vivir a este país. Allá conoce a una chica también húngara, así como él, y empieza a romancear con ella. Él se mostraba como todo un caballero, se mostraba como una persona bastante, bastante educado, y esta chica de nombre Clara acepta su proposición de matrimonio. Se casan estos dos personajes. De hecho, tuvieron dos hijos, uno de nombre Barna y otra Ají. Bueno,
pues esta familia, ya con la esposa conformada por Clara y por sus dos hijos, comienzan a tener pues de alguna manera una vida bastante agradable, ¿no? Al principio, porque al principio todo fue felicidad y todo estuvo, pues digamos, en orden. Pero conforme fue pasando el tiempo, este hombre Joseph empieza a sacar su verdadero yo. Y entonces empieza a comportarse como realmente era. Y que como era un hombre que sentía mucho desprecio por las mujeres, pero incluso por su propia hija. Comenzaron las ofensas, comenzaron los golpes, comenzaron los maltratos y obviamente esto Clara, la esposa, pues no estuvo dispuesta a aguantarlo. Pero en el caso de Joseph, él lo que hacía para poder de alguna manera hacer que la familia no se fuera de su lado, los amenazaba y los amenazaba pues con el hecho de decirles que los podía matar a toda la familia si ellos en algún momento decidían pues alejarse de su vida. Y así pasaron muchos años estando él con toda la familia, pero con este tipo de maltratos bastante fuertes. Bueno, llegó el momento en el que Clara ya no resistió, solicita el divorcio, este hombre prácticamente se vuelve loco, Clara se va de su lado, se lleva a sus hijos y se desaparece de la vida de Joseph, quien además de todo queda bastante dolido y este dolor que le había causado se sumó a todo lo que él pues ya venía arrastrando desde que era pequeño, a todos esos miedos, temores, angustias, rechazos, todo lo que Joseph había vivido se estaba refrescando nuevamente en su memoria. Él tratando de olvidar qué era lo que había vivido, pues busca nuevamente a Clara y le promete, en mi vida te vuelvo a pegar, en mi vida le vuelvo a pegar a los niños, y tratan de hacer nuevamente un último intento por tratar de rescatar su matrimonio. Se van a vivir a Estados Unidos como familia. Clara pensó que viviendo en Estados Unidos las cosas iban a mejorar, que todo iba a estar mucho mejor. No fue así, fue todo lo contrario. Joseph empezó a maltratarla más, empezó a pegarle y obviamente todas estas situaciones fueron haciendo que tanto la esposa, en este caso Clara, como el mismo Joseph y los niños estuvieran en un punto de no saber ya cómo controlar esta situación. Estando ya en Estados Unidos, es cuando finalmente deciden separarse, deciden ahora sí ya no volver a estar juntos y finalmente Joseph se queda solo, que ese era el mayor miedo en toda la vida de este muchacho. Bueno, pues resulta que un día Joseph, estando solito, va a comer a un restaurante de comida húngara, que ese restaurante, por cierto, servía como de conexión para pues que la gente, las personas se conocieran, sobre todo los húngaros. Ahí tienen entonces que Joseph un día va a este restaurante y conoce a una chica, una mesera, muy bonita. Y entonces Joseph, con esas artimañas que tenía de ser todo un caballero, de ser todo un don Juan, se presenta con Mari, con esta mujer. Le empieza a platicar muy bonito, la acompañaba a su casa, le abría y le cerraba la puerta del coche, todo estaba perfecto. Esta mujer, Mari, sin conocer toda la historia de Joseph, al poco tiempo decide casarse con él e irse a vivir con él. Bueno, los primeros días del matrimonio fueron una verdadera luna de miel. Joseph era el más encantador, el más amable, el más lindo de los esposos. Pero no sucedió así todo el tiempo. Resulta que de la noche a la mañana Joseph cambia y empieza a mostrar su verdadero yo. Y el verdadero yo era el Joseph violento. Lo peor del asunto es que Mary ya estaba embarazada. Y entonces Joseph, aún estando embarazada Mary, pues la maltrataba, la golpeaba, la insultaba y comenzó una vida de infierno para esta mujer. Que por cierto, Mary tenía pues una inquietud desde que vivía en Hungría. Resulta que esta niña también había sido una niña maltratada por su papá, había sido golpeada, es decir, traían un tipo de vida similar los dos. Resulta que ella había intentado ser actriz allá en Hungría, pero por alguna razón no se dieron las cosas y la muchacha no lo logró. Cuando se va a vivir a Los Ángeles, allá en Estados Unidos, pues resulta que dijo, ya estando aquí en Los Ángeles, estoy cerca de Hollywood y claro que aquí sí voy a poder convertirme en actriz. Lo intentó de mil maneras y no lo logró. Entonces ella se convierte en una actriz frustrada. Cuando ella se embaraza y posteriormente nace su hija,
y la vio tan bonita, una niña tan preciosa, que dijo, es ella. Ella es la que va a hacer que mi sueño realidad. Ella se va a convertir en una artista, en una actriz de Hollywood, y yo me voy a encargar de eso. Bueno, es cuando nace su pequeñita hija, Judith Eva, y fíjense que cuando ella nace, inmediatamente los papás se dieron cuenta que la niña era especial. Nació de tamaño más chiquita, unos ojos preciosos, ojos de color, una piel muy blanca, pero muy bonita además de todo, y una niña que desde recién nacida se notaba que traía una estrella bastante bonita. Bueno, pues resulta que era tan bonita que la mamá dijo, ahora sí, con esta niña se van a hacer realidad mis sueños de poder ser una actriz importante en la vida. La empezó a preparar desde que nació. Resulta que cuando tenía 5 años, esta chiquita Judith, fíjense que de repente es descubierta por un cazatalentos de Hollywood, algo que la mamá soñaba, pero soñaba, ella quería, pues obviamente que esto ocurriera en algún momento. En esa ocasión, la niña había ido a patinar con su mamá a una pista de patinaje y ahí estaban puras niñas de 5 años, pero resulta que Judith se veía más chiquita porque el tamaño de ella siempre fue más chiquita. Entonces, cuando la ve el cazatalentos, pues se queda impresionado porque decía, esta niña está muy bonita, pero además de todo tiene un ángel y tiene un carisma. Hace lo posible por contactar a la mamá y le dice, yo te prometo que voy a hacer famosa a tu hija, sí o sí. Lo primero que hicieron fue convertirla en actriz de comerciales para allá, para Estados Unidos. Era tan buena la niña, pero tan buena, que en solo 4 años logró hacer más de 70 comerciales para la televisión de Estados Unidos. Y es una profesión muy bien pagada y más para los niños. Su mamá siempre estuvo al pendiente de ella, todo el tiempo. Ganaba su buen dinerito. Bueno, de ahí, fíjense que le empiezan a llamar a programas de televisión como niña invitada, como la niña de los comerciales. Y su mamá la cuidaba como a la niña de sus ojos, porque ahora la manutención de toda la familia corría a cargo de Judith. Ella era quien mantenía prácticamente a toda la familia. Imagínense ustedes qué tan bien hacía sus papeles, porque además comenzó a hacer películas, comenzó a hacer comerciales, pero también entró al mundo del doblaje. Y resulta que ella al año estaba ganando $100,000. $100,000 al año era el sueldo de Judith. Pero digo, la mamá estaba encantada de la vida, Judith estaba muy agradecida también con su mamá y disfrutaba muchísimo Judith todo lo que estaba viviendo. Todo era felicidad para ellas dos, pero el papá estaba furioso, furioso porque él no sentía nada, no se sentía nada bien de que la hija fuera quien los mantuviera, que la hija ganara más dinero que él. Él se sentía humillado, se sentía desplazado y comenzó a odiar a su hija, a su propia hija. Imagínense si él, desde su mamá, nunca la quiso, no quiso a su anterior hija, a su hija Ají. Imagínense en el caso de Judith, la odiaba, comenzó a albergar un odio en su corazón terrible, terrible. Este hombre pues en su locura de no querer a su hija, comienza a alcoholizarse, pero de una manera excesiva, que todo el tiempo estaba perdido, perdón, comenzó a ser paranoico, comenzó a ser obsesivo y empezó no solamente a maltratar a Mari, a su mamá, comenzó a maltratarla a ella, de una manera tremenda. A este hombre ya no le importaba salir a manejar, agarrar su coche comprado con el dinero de la niña, y se iba ebrio a manejar, como 3 veces lo agarró la policía, lo quisieron encarcelar. Bueno, este hombre estaba prácticamente descontrolado. En una ocasión que le había pegado justamente a Mari, a su esposa, fíjense que Mari fue y denunció porque ya estaba cansada de tanto maltrato, pero este hombre era tan mañoso y tan inteligente al mismo tiempo que sabía dónde pegar, dónde golpear para no dejar marcas. Cuando le empiezan a revisar a su mamá, en este caso a Mari, oigan, ni un golpe o ni un moretón tenía y obviamente pues la denuncia fue desestimada. Ahora,
¿Por qué aguantó tanto, tanto, tanto Mari? Porque vivían en uno de los vecindarios, en uno de los barrios más lujosos y más bonitos en aquellos años allá en Los Ángeles, que era West Hill. Y resulta que ella no quería dejar todo esto que había logrado con su hija, sus muebles, su casa, su coche, y ella tenía que aguantar, porque además este hombre Joseph estaba amenazándolas todo el tiempo. Si ustedes me dejan, van a ver que las voy a matar y las voy a hacer. Entonces, Mari y la niña Judith estaban muy espantadas, mucho, mucho, muy espantadas, y por eso es que tenían que soportar tantos maltratos y tantos golpes. Bueno, pues resulta que en algún momento este hombre deja de tomar, deja de consumir alcohol, porque, ay Dios mío, ya están llegando los moscos. Oigan, de repente deja de tomar alcohol porque ya tenía una amenaza de la policía, que si él continuaba tomando alcohol, lo iban a encarcelar, y él no quería ser encarcelado. Bueno, pero tenía un miedo terrible a que su familia lo abandonara. ¿Qué fue lo que hizo? Que un día iban a salir a trabajar, la hija y la mamá, y ahí van para afuera. Pues este hombre se pone entre la puerta y entre ellas, saca un cuchillo de la cocina y se lo pone a la niña en el cuello, a la niña, y le dijo: si ustedes no regresan, las voy a buscar en donde se encuentren y a las dos las voy a matar. Bueno, estas mujeres, bueno, las dos mujeres estaban muy, muy, muy asustadas por lo que estaba pasando en ese momento. De repente otro día vieron que este hombre llega a la casa pero con unos garrafones. Pues, ¿qué traerá? Entonces este hombre les dice: ¿saben qué tengo aquí? Gasolina. Y si ustedes un día deciden abandonarme, voy a quemar la casa antes de que ustedes se vayan y con ustedes dentro. Ya era una cosa que no se podía soportar, todo el abuso y todo lo que estaba haciendo este hombre, pues para tratar de retenerlas ahí en ese momento. Fíjense hasta dónde llegó el punto de Joseph, que un día esta niña Judith le estaba diciendo: papi, estoy muy contenta porque tengo trabajo, porque me está yendo muy bien, porque conozco a tantos artistas y todo. Y de repente este hombre, en su locura, agarró sartenes, cacerolas, todo lo que tenía a la mano y se lo aventó en la cara a la pequeña. Imagínense, le rompió la nariz a la pobre niña. A ese grado estaban las cosas de violencia ahí en su casa. Bueno, esta niña, que además era una niña que le encantaban los animales, tenía 5 gatitos. Resulta que conforme fueron avanzando los maltratos del papá hacia ella, oigan, la niña comienza a tener actitudes bastante raras. Fíjense que ella se cortaba el cabello, así con unas tijeras, los mechones, se mordía las uñas, empezó a cambiar su actitud, con unas tijeras le cortaba los bigotes a sus pobres gatitos, cambiaba mucho esta pequeñita. Todo, todo, todo era obviamente, por los golpes que le causaba a su papá. Entonces Mari, un día, tratando de evitar que en su trabajo de Judith le dijeran algo, la llevó al psicólogo, a la niña. Y entonces el psicólogo empezó a revisarla. Este psicólogo se da cuenta que Judith era víctima de maltrato psicológico y físico. Entonces da aviso a las autoridades, obviamente para que protegieran a la niña. Pues resulta que, fíjense nada más lo que son las cosas, la señora todavía fue y dijo: oigan, sí, pero yo ya voy a dejar a mi marido, por favor retiren la denuncia, no me vayan a quitar a la niña. La señora lo que no quería era perder justamente pues los beneficios que tenía con el trabajo de su hija, que eran beneficios económicos. Bueno, pues total, Judith siguió trabajando, siguió haciendo sus personajes en películas y todo. De repente un día fue a hacer un casting para la película de Todos los perros van al cielo. Allí iba a ser, en esta película, el doblaje de uno de los personajes. Pues resulta que, fíjense que cuando empieza a cantar, porque hay música en esta película, comienza a cantar uno de los temas de la película, Judith se le rompía la garganta, porque era el tema de una niña que solo quería ser feliz. Lo único que le importaba era ser feliz. Y entonces Judith no podía cantarla. Y todo mundo estaba muy sacado de onda porque decían: es que solamente si Judith fuera una niña maltratada, pues le estaría pasando eso. Pero no lo creemos, porque su papá es tan buena persona, es tan amable, es tan lindo, siempre saluda a todo mundo, porque eso sí se comportaba Joseph en la calle, pero dentro era una historia totalmente diferente. Bueno, pues total, miren, se repite la historia del cuchillo con Judith. No las dejaba salir este hombre y resulta que Judith es amenazada con un cuchillo en su garganta.
las cosas ya estaban bastante mal. Bueno, pues un día este hombre Joseph le dice a un amigo que tenía, le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que mi esposa creo que me va a abandonar, pero si mi esposa me abandona, la voy a matar. Eso le dijo Joseph a su amigo. El amigo le dijo, oye, ¿y si matas a tu esposa, con quién se va a quedar tu hija? Pues la mato también. Así dijo el papá. No le creyó el amigo, dijo, ay, no, este cuate está loco, está alucinando, esto no puede ser posible. Pues miren, resulta que de repente, en un acto de locura total, Joseph guardaba un revólver en su cuarto. De repente, mientras la niña estaba dormida, Joseph va a su cuarto, saca el revólver, entra al cuarto de su hija y le dispara. Tenía solamente 10 años de edad esta pequeñita. Le dispara y la niña muere. Eso sí, le puso 2 almohadas para que no se escuchara el ruido y los vecinos no se alertaran. Inmediatamente, Mary, la esposa, escucha dentro de la casa el balazo y baja las escaleras y corre hacia el cuarto de su hija pensando en una situación muy desafortunada. En el pasillo se encuentra a Joseph, quien estaba furioso como él solo, y le dispara a su mamá o a su esposa, ¿no? Le dispara, cae muerta Mary también. Fue una escena terrible. Bueno, no crean ustedes que Joseph dijo, ay, le hablo a la ambulancia, le hablo a la policía. No. ¿Qué hizo Joseph? Nada, nada. Él dijo, ay, ya tengo hambre, ya como que ya hace las ganas del desayuno. Él fue y simplemente pues siguió con su vida. 2 días vivió junto a los cuerpos de su hija y de su esposa ya fallecidos. ¿Qué hizo después? Dijo, van a venir a buscarla a la niña del trabajo. Entonces le habla al representante de la niña y le dice, oye, ¿qué crees? Que yo ya me voy a ir, las voy a abandonar, pero necesito tiempo para despedirme de ellas y ya cuando yo me haya despedido, vienes a buscarlas, le dijo Joseph al representante. Entonces, lo que hizo fue regar la gasolina que había comprado sobre los cuerpos de su hija y de su esposa. Quema los cuerpos, imagínense nada más. Pero, y posteriormente lo que hace, pues, es dar aviso a la policía de que algo había ocurrido en su casa. Llega la policía, pero cuando Joseph escucha que ya venía la policía, sale al patio y en el patio se da un tiro él mismo. Cuando llega la policía, encuentra los 3 cuerpos. 2 de ellos quemados, el de la pequeñita Judith de solo 10 años y el de María también con quemaduras y el cuerpo recién fallecido de Joseph. Los 3 estaban ya ahí muertos. Imagínense nada más, fue una situación bastante fuerte, bastante terrible, no solamente para la familia que lo vivió, sino también para los vecinos, que durante toda la vida habían visto un comportamiento muy normal en Joseph y a partir de ese momento supieron que vivían junto a un monstruo. El cuerpo, tanto de Mary como de su hija, fueron enterrados en un cementerio de ahí de Los Ángeles, pero el cuerpo de Joseph no fue reclamado ni por su familia, ni por sus hijos, ni por nadie. Bueno, de hecho, ni siquiera se sabe en dónde terminó el cuerpo de Joseph, nadie sabe qué pasó con él, lo que sí se sabe es que pues hasta ahí quedó. Ahora, en el caso de su hijo mayor, el hijo de su primer matrimonio, fíjense que él se convirtió en un alcohólico empedernido, este muchacho, y cuando estaba, no recuerdo qué edad tenía, pero a final de cuentas el muchacho se aventó de un puente y se quitó la vida. Una historia real, pero aparte de todo, que nos hace reflexionar muchísimo y la importancia de atendernos psicológicamente. Miren, hoy les he contado esta historia precisamente por el día de Todos los Santos o el Día de los Muertos Pequeñitos, de los niños, ¿sí? Justamente lo que tengo detrás de mí es una tumba y es una tumba real en donde, como ustedes pueden ver, la familia ya vino, ya adornó, están los angelitos, es decir, tienen familias que tienen a los pequeñitos en una estima y que nunca los olvidan, que son criaturitas que siempre van a estar presentes en toda la familia. Pero qué triste y qué desafortunado cuando ocurren este tipo de hechos, como el caso de Joseph, el caso de Mary y el caso de Judith, esta familia Barsi,
que al día de hoy, pues miren nada más terrible lo que ocurrió en el velorio, en el funeral de estos personajes, pues fueron algunos famosos, fueron algunos artistas de ahí de Hollywood, pero pues ya para qué. A final de cuentas, cuando la niña requirió ayuda, pues nadie se la prestó y hoy descansa en paz la pequeñita Judith Barsi, una chica actriz de doblaje, de películas y de comerciales, que no la pasó muy bien y que en este 1 de noviembre del año 2022, como a todos los niños, los pequeñitos que han partido, los recordamos con todo cariño. Por lo pronto, yo me despido, soy Felipe Cruz el Philip, no olviden suscribirse a este canal, cuídense mucho, les mando besos y nos vemos hasta la próxima, adiós.